El cuerpo humano está constituido en un 99.888042% por elementos químicos, dice Walter White. Pero, ¿qué es el resto? ¿Es posible que el alma sea ese porcentaje restante? Tal vez hay algo más en el cuerpo humano que termina de definir lo que somos, lo que hacemos y decimos. El 20 de enero de 2008 se estrenó la serie de televisión que cambió la historia del entretenimiento audiovisual para siempre y la que es por muchos considerada como la mejor serie de la historia, Breaking Bad. En esta conocemos la historia de Walter White, un fracasado químico que imparte clases en una secundaria hasta que se da cuenta que sufre de cáncer de pulmón, lo que lo lleva a empezar a cocinar metanfetamina para dejarle el dinero suficiente a su familia tras su fallecimiento. No obstante, en el negocio de la droga y el crimen, Walter encontrará una parte de sí mismo que había estado negando toda su vida. Breaking Bad rompió todas las reglas establecidas por la televisión, con un personaje principal que, a diferencia de muchos otros, como Tony Soprano de la serie de HBO Los Soprano, va cambiando y evoluciona conforme avanza la trama. Así, para 2013, Breaking Bad llegó a su fin tras un viaje emocionante y casi perfecto, cerrando casi todas las historias planteadas, pero los creadores llevaban tiempo cocinando una historia derivada de este universo, una centrada en el abogado criminal que mantuvo a Heisenberg fuera de la cárcel. Ni Peter Gould ni Vince Gilligan, escritores principales de Breaking Bad, estaban convencidos de que este spin-off fuera a ser tan bueno, ni siquiera estaban seguros de si valía la pena hacerlo. Después de todo, era solo un abogado de caricatura, ¿o no? Breaking Bad fue creada por Vince Gilligan. Nacido en 1967 en Virginia, Estados Unidos, Vince, junto a su hermano menor Patrick, desde joven se interesó en el cine. Juntos hicieron varias películas de bajo presupuesto en su juventud, siendo una de estas Space Wreck, para después estudiar por varios años carreras de artes y cine, hasta que en 1989 ganó el Virginia Governor's Screenwriter Award por su guión llamado Home Fries, que en 1998 se convirtió en la cinta de ese nombre, con Drew Barrymore como protagonista. Vince trabajó en varias cosas más, especialmente en series de televisión, pero donde tuvo una gran oportunidad de triunfar fue en el aclamado show X-Files, donde pudo escribir 29 episodios y producir otros tantos más. Fue con esta serie que Vince adquirió gran talento para la escritura de drama y suspenso, pero sobre todo, The X-Files fue importante ya que durante su filmación conoció a quien sería la estrella de su más grande creación, Bryan Cranston. Es en el segundo episodio de la sexta temporada, aquel donde Bryan actuó bajo el guión de Gilligan. Ese episodio fue emitido en 1998, y aunque tan solo 2 años después Cranston saltó al estrellato por su papel como Hal en la comedia Malcolm el de en medio, Gilligan jamás le quitó su ojo de encima por el gran talento demostrado en X-Files. Claro que la elección de Bryan como Walter White fue muy criticada y puesta en duda, ya que aunque Breaking Bad no es una adaptación de ningún libro o fuente externa, al ver que el comediante que hizo de Hal iba a interpretar a un villanesco profesor de química con cáncer que se volvería capo de la mafia de la droga, el público no supo cómo tomárselo, hasta que... I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. Breaking Bad se convirtió en un fenómeno a nivel global que catapultó a muchos actores y creativos, volviéndose uno de los programas mejor valorados por la crítica. De cualquier manera, Breaking Bad, aunque fue creada por Gilligan, contó con el trabajo de otra brillante mente que convirtió el show en lo que es, y estamos hablando de Peter Gould. Peter fue aceptado como guionista de la primera temporada, y ese trabajo le valió una nominación en el Gremio de Escritores de América, por lo que Peter fue nombrado editor ejecutivo de la historia para la segunda temporada. Los 2 episodios que él escribió personalmente en la temporada 2 fueron de nuevo nominados por el Gremio de Escritores. Estos 2 episodios fueron Beat by a Dead Bee y el que en este caso lo inició todo, Better Call Saul. Breaking Bad llegó a su fin en 2013 con un cierre de su narrativa que no se puede describir con ninguna otra palabra más que perfección. Es por ello que cuando se anunció que se estaba trabajando en un spin-off del carismático abogado de Walter White, la gente de nuevo no supo cómo tomarlo. Y es que sí, Saúl era entrañable, pero ¿lo suficiente como para tener su propia serie? Por supuesto que lo era. En el verano de 2013, Vince Gilligan y Peter Gould daban un paseo por California. Breaking Bad estaba a pocas semanas de llegar a su fin y apenas unos días antes habían firmado el contrato por la filmación de Better Call Saul. No obstante, incluso para este momento, ninguno de los 2 escritores estaba seguro de cómo iban a tratar esa historia. De hecho, ni siquiera sabían qué historia querían contar. El dilema principal que tuvieron los 2 creativos es que veían a Saúl como un personaje demasiado despreocupado, concebido para ser una caricatura del mundo criminal y del mundo legal. Vince y Peter, preocupados de haber firmado por una serie
serie que tal vez no tenía una historia tan intrigante para contar, empezaron a teorizar sobre el pasado de Saúl, cuyo verdadero nombre era Jimmy McGill. Empezaron a formular preguntas que terminaron por definir el show. Preguntas como ¿quién era este abogado antes de ser Saúl? o ¿Quién es Saul Goodman actualmente? o la más importante de todas, ¿Por qué Jimmy se convirtió en Saúl? Con estas preguntas ya planteadas, empezaron a crear los primeros borradores. Sin embargo, estos primeros esbozos fueron más diferentes de lo que crees. Y es que Better Call Saul, en su concepción, era una sitcom. Sí, una comedia tipo Friends, The Office o How I Met Your Mother. Y esta iba a tratar sobre Saul Goodman, un abogado que recibía a toda clase de locos en su despacho para defenderlos en la corte. En cada episodio tendríamos un caso diferente con una celebridad distinta interpretando a algún criminal necesitado de la ayuda de Goodman. El concepto era medianamente interesante, pero apenas, y tanto Gould como Gilligan lo sabían. Efectivamente, no era suficiente para dar una serie de más de una temporada, no valía el contrato que habían firmado. Y además, ni Peter ni Vince tenían experiencia escribiendo comedia, ni lo disfrutaban del todo. Así que desecharon la idea de una sitcom. Los dos escritores han hablado en diversas ocasiones sobre cómo la concepción de la serie del abogado criminal surgió como una broma. Y es que Bob Odenkirk, el actor que interpreta a Jimmy McGill, alias Saul Goodman, contó en una entrevista que la primera vez que escuchó la posibilidad de un spin-off con su personaje fue durante la filmación de su primer episodio en Breaking Bad. La cosa es que Vince y Peter, junto con todos los autores, eran máquinas de ideas insaciables, así que a veces escribían demasiadas cosas que no eran viables para el show en curso. Muchas veces Peter y Vince llegaron a escribir episodios o situaciones para Walter White, pero que tras un periodo de reflexión se daban cuenta de que no encajaban con su personaje ni con la narrativa, así que en forma de chiste guardaban todas estas ideas para una hipotética serie de Saul Goodman. Así, conforme la creación de Breaking Bad avanzaba, se fueron juntando más y más ideas que jamás se usaron para este primer show y se lanzaban al bote de ideas para Saul Goodman, un chiste recurrente que conforme pasaba el tiempo se volvía más convincente. Es por ello que para cuando se estaba grabando la cuarta temporada, más o menos, Peter y Vince revisitaron el bote de las ideas para Saul y se dieron cuenta de que tenían más material del que esperaban, el suficiente para crear algo bueno. Finalmente, convencidos de que podían hacer algo valioso si le daban cohesión a todos estos borradores sin terminar, Peter y Vince firmaron un contrato para la creación de Better Call Saul, aunque esta vez Peter sería el encargado y creador de la serie, ya que después de descartar la idea de la sitcom, fue Peter quien definió cómo sería la narrativa, creó la mayoría de los personajes y lideró al equipo de escritores a lo largo de todo el show, mientras que Vince solo participó en las primeras 3 temporadas y después se retiró, aunque regresó para dirigir y producir algunos episodios de la sexta y última temporada, y vaya que se nota. La primera temporada de Better Call Saul se estrenó el 8 de febrero de 2015 y había mucha expectativa por parte de la crítica y el público. Las primeras reacciones de la crítica especializada fueron bastante positivas. Elogiaron el trabajo de Peter Gould a llevar una historia tan concisa y que aunque se nota que se desprende de Breaking Bad, cuenta con personajes tan diferentes y complejos y narrativas que aunque son más lentas y menos explosivas, no dejaban de ser atrapantes. Con este apoyo de la crítica, el público general le dio una oportunidad a la serie y aunque su estreno y el desempeño en general con respecto a números y transmisiones no fue tan grande como con la serie original, el recibimiento de aquellos que la vieron fue mejor de lo esperado. La primera temporada nos narra la historia de Jimmy McGill, un abogado de poca monta que trata de obtener un caso que le cambie la vida mientras cuida a su hermano mayor, Chuck, un abogado casi retirado que sufre de una extraña alergia a la electricidad. Todo esto mientras vamos siguiendo de cerca la trama de Mike Ehrmantraut, un ex policía que se ve inmiscuido en el negocio de las drogas. Al principio parece que estas dos tramas son totalmente diferentes, si no fuera porque Mike es el guardia en la caseta del estacionamiento de la corte donde Jimmy trabaja, pero como sabemos que de alguna manera estos dos se van a relacionar más de lo aparente por lo acontecido en Breaking Bad, termina siendo interesante tanto por la expectativa del show original como por la propia narrativa de esta historia independiente. Personajes nuevos como Kim, Nacho o el desarrollo que le vemos a Mike llenan a las primeras temporadas de Better Call Saul de momentos memorables, con una identidad propia que sí te recuerda a Breaking Bad por las caras conocidas, pero que logra sentar las bases para lo que podría ser un universo totalmente nuevo. Vince Gilligan y Peter Gould han contado en diversas ocasiones como en los primeros borradores de la trama veríamos a Jimmy McGill transformarse en Saul Goodman tan solo al final de la primera temporada. Sin embargo, esto no fue así, ya que se dieron cuenta de que había mucho jugo que exprimir y personajes que aprovechar, así que decidieron crear una segunda temporada. Lo curioso es que estos dos escritores no tenían claro cómo iba a terminar la serie, y aunque sí ya estaban algunas cosas aseguradas porque esta era una precuela, personajes como los de Kim, Nacho, el que aparece más adelante Lalo y demás, no tenían continuidad en Breaking Bad, así que eran sus historias las que podían terminar de cualquier manera y las que finalmente elevaron a la serie como una de las mejores de la actualidad.
La segunda temporada de Better Call Saul se estrenó el 16 de febrero de 2016. Al final de la primera temporada, Jimmy se encuentra con un caso donde una familia robó dinero y McGill decide hacer lo correcto y actuar bajo la sombra de la ley. No obstante, consciente de que pudo haberse vuelto millonario si aceptaba el dinero que le ofrecieron por cerrar la boca y arrepentido de no haberlo hecho, Jimmy decide reiniciar su vida y escapar de las órdenes de su hermano Chuck para seguir sus propios deseos. Una de las tramas principales de Better Call Saul y que se empieza a aprovechar mejor en esta segunda temporada es la relación entre Chuck y Jimmy. Chuck siempre fue alguien que actuó conforme a la ley y lo que él consideraba moralmente correcto, mientras que Jimmy estuvo toda su vida metiéndose en problemas y yendo de un regaño a otro, al tiempo que Chuck lo protegía. No obstante, ahora que Jimmy es abogado tras haber concluido sus estudios en una universidad en línea, Chuck se siente tanto amenazado y celoso como ofendido, puesto que sabe que Jimmy va a terminar usando sus conocimientos en derecho para seguir haciendo sus travesuras, las travesuras de Sleeping Jimmy, el apodo que se le dio a Jimmy en su niñez por las jugarretas que hacía. Es por ello que Chuck le dice a Jimmy: "You're not a real lawyer. An online course? What a joke. I worked my ass off to get where I am. And you take these shortcuts and you think suddenly you're my peer? I know what you were, what you are. People don't change. You're Slippin' Jimmy." Otro punto clave es el hecho de que la madre de los dos siempre defendió a Jimmy, y aunque Chuck siempre fue el recto y el que hacía todo para mantener su brújula moral y la de su hermano en la dirección correcta, su madre siempre buscaba a Jimmy, incluso cuando la mujer falleció. Chuck ha actuado bien toda su vida, o al menos eso intenta, pero el que se sale con la suya y obtiene todo, incluso el amor de su madre, es su hermano menor, Sleeping Jimmy. Alrededor de esta trama tenemos a personajes como Kim, quien funciona al menos en las primeras etapas de la serie como una guía moral para Jimmy. Ella lo convence de volver a ser abogado cuando él casi se rinde y lo convence de hacer lo correcto cuando se dan cuenta de que un albergue para personas mayores le está quitando todo su dinero a estos ancianos. También tenemos a personajes como Howard, quien inició como uno de los más odiados por la audiencia, pero que, bueno, ya hablaremos de él. Por otro lado tenemos la trama de Mike, Nacho y la familia Salamanca. Y es que entre todas las movidas de Mike, logró hacer enojar a Héctor Salamanca, quien amenaza a la nieta de Ehrmantraut, por lo que Mike termina aliándose con Nacho, que también tiene problemas con los Salamanca. Es así que el dúo dinámico logra meter a Tuco a la cárcel. Todo esto después de que Mike tratara de matar a Héctor, pero Gus Fring se interpusiera porque no quería matarlo aún, sino ejecutar su plan visto en Breaking Bad. Esta trama es la llamativa, por así decirlo, porque mientras que la trama de Chuck vs Jimmy puede sentirse lenta, tediosa y hasta ridícula con las escenas de Chuck, son las escenas de Mike cazando a los Salamanca y de Nacho ejecutando planes a sus espaldas las que te mantienen al filo del asiento. Pero esto no significa que la trama de Jimmy sea mala, de hecho es excelente, y es que es un drama más introspectivo que juega con los temas de la familia, la moralidad y la identidad, y los mezcla perfectamente con temáticas más globales como la ley, el sistema judicial y el negocio que es ser un agente de la ley. Algo característico de esta serie es que a diferencia de Breaking Bad, Better Call Saul tiene un ritmo más lento, y esto se explica porque sus creadores venían de hacer la serie más exitosa y mejor evaluada. Tenían las bases suficientes para experimentar más y mostrarnos escenas más arriesgadas en el sentido de que serían menos explosivas. Sus capítulos no terminarían con ganchos o tiroteos como lo solía hacer Breaking Bad, sino que terminarían con una nota reflexiva, introspectiva o tal vez sí intrigante, pero no en la manera en la que la sucesora lo hizo, sino con su propio estilo meditabundo. Es por eso que tenemos escenas como esta. Como sea, Better Call Saul desde un principio estuvo apuntando a algo más grande, y esto se empezó a cocinar mejor en la tercera temporada. Esta temporada 3 se estrenó el 10 de abril de 2017. Esta vez el conflicto entre Jimmy y Chuck ya estaba bien cocinado, y ahora solo faltaba ver su desenlace. Chuck sabe que Jimmy se ha aprovechado de la ley para salirse con la suya, así que ambos empiezan a ejecutar sus planes para sacar al otro del juego. Chuck quiere que Jimmy deje de ser un abogado, así que trata de que la ley lo destituya, desenmascarando todas sus corrupciones, mientras que Jimmy intenta demostrarle a todos que Chuck está loco y que su enfermedad es solo una respuesta a todos sus traumas, una invención de un hombre mayor que busca justificar su odio a su hermano. La trama, que en las primeras temporadas podía sentirse lenta y tediosa, aquí cobra un carácter más audaz, y vemos a personajes como el amado Huell, el mejor personaje del universo Breaking Bad, y tenemos escenas más desgarradoras y un incremento en la tensión. Aquí terminamos de odiar a personajes como Howard, quien queda como un desgraciado, porque claro, todo lo vemos desde la perspectiva de Jimmy, y el camino de Kim hacia la corrupción se ve más claro que nunca, porque ojo, este ya había empezado. Y por su parte, Jimmy, aunque aún no lo notamos tanto, termina de caer en el camino que lo llevará a ser el desgraciado que será después. Todo esto desemboca en uno de los mejores episodios no solo de Better Call Saul, sino del universo creado por Gilligan, el episodio 5, Chicanery, donde tenemos esta brillante actuación de Michael McKean. I am not crazy. I am not crazy.
I know he swapped those numbers. I knew it was 1216. He'll never change. Ever since he was 9. Always the same. Couldn't keep his hands out of the cash drawer. But not our Jimmy. Couldn't be Precious Jimmy. And he gets to be a lawyer? What a sick joke. I should have stopped him when I had the chance. Es aquí donde nos damos cuenta que la relación entre estos dos hermanos siempre ha estado rota y que aunque Jimmy intente arreglarla, Chuck nunca se preocupó tanto por su hermano menor. El descarado abogado criminal que vimos en Breaking Bad ahora cobra una profundidad que nunca esperamos, con un interés amoroso que se convirtió en el mejor personaje de la serie, un hermano que le rompió el corazón y una trama que se construyó lentamente pero terminó de forma fatal. Pero a Jimmy aún le queda camino por recorrer. Mientras tanto, la trama del cartel se vuelve cada vez más intensa, con la llegada de Gustavo Fring al escenario y con Nacho buscando deshacerse de Héctor. Y es que en una jugada desesperada buscando proteger a su padre, Ignacio Varga envenena a Héctor, dejándolo paralítico. Esta es una de las primeras veces en las que nos damos cuenta del impacto que Better Call Saul tendrá en Breaking Bad, ya que hasta ahora solo habíamos tenido una precuela bastante normal. Sí, muy buena y con valores de producción excepcionales, pero que no alcanzaba a su serie original. Pero con esta tercera temporada nos empezamos a dar cuenta de que Better Call Saul no era una simple precuela, era una precuela que no solo daba contexto a ciertas cosas que en Breaking Bad apenas se exploraron, sino que era una precuela que estaba redefiniendo totalmente a Breaking Bad. Al final de la tercera temporada, Jimmy termina recibiendo un golpe de realidad, sus acciones tienen consecuencias, y por otro lado, la guerra entre Gus, Nacho y Mike contra los Salamanca ha empezado, dando pie al que es tal vez el mejor villano de todo el universo Breaking Bad. Hey, llegaste aquí justo a tiempo. La temporada 4 de Better Call Saul llegó el 6 de agosto de 2018. Esta cuarta temporada ya empezó con un estilo diferente en cuanto a narración. Si bien las historias de Mike y Jimmy no se veían tan conectadas más que por alguna que otra escena esporádica y los encontronazos entre Mike y Jimmy, la guerra entre Frink y los Salamanca tomaría un foco principal que definió tanto la vida de los personajes como el estilo y rumbo de la historia. Jimmy ya no es abogado, al menos por un año, en consecuencia de sus acciones en temporadas pasadas. No obstante, esto no le impide seguir siendo Sleeping Jimmy y obtener dinero haciendo lo que más le gusta. Y no es ser abogado, sino estafar. Kim es consciente de que Jimmy está haciendo mal y sigue tratando de ser aquella brújula moral que fue en las primeras temporadas. Sin embargo, Kim también es consciente de otra cosa: estafar la excita. Kim se vuelve una cómplice silenciosa para un fracasado Jimmy que está tratando de resurgir, y un odio compartido contra Howard empieza a germinar. Por otro lado, con Tuco ahora en la cárcel y Héctor paralítico, Mike y Nacho parecían estar a salvo, y los planes de Gus ahora caminarán con facilidad, pero todo se ve arruinado por la llegada del diablo con la sonrisa tatuada, Lalo Salamanca. Yo soy Eduardo, oye, ¿cómo mi Lalo? Es en esta cuarta temporada donde conocemos a Lalo, un sonriente miembro de la familia Salamanca que llega para hacerse cargo del negocio ante la ausencia de los dos principales líderes. A lo largo de ambas series se nos presentó a los Salamanca como seres despiadados, mortíferos y de temer, pero seamos honestos, no eran los más listos. Mientras tanto, otros miembros de esta organización eran los verdaderos genios, como Mike, Gus o Nacho. Sí, eran parte del crimen organizado, pero no de la familia Salamanca. Al pensar en esta familia no pensábamos en gente lista, sino más bien en... No, muy fácil. Es por eso que cuando vemos llegar a un desconocido que lleva el apellido Salamanca, que no solo es confiado y risueño, sino que poco a poco empieza a demostrar que tiene un intelecto superior, esto se convierte en una serie de terror. En este punto la serie da un salto, porque aunque regresamos a una trama medio desconectada de lo demás con Jimmy vendiendo celulares a criminales para ganar algo de dinero, la trama de Lalo y Gus tratando de lidiar con la llegada del Salamanca Supremo se vuelve más tensa, más interesante, y se nos empiezan a dar pistas de que Kim y Jimmy van a salir perjudicados por este demonio. Es entonces que el desarrollo lento de personajes como Nacho empiezan a cobrar sentido, porque finalmente ha llegado alguien que pone en riesgo todo. Nacho, sin darnos cuenta, se convirtió en el nuevo Jesse, o algo así, un personaje muy diferente. Es más listo, no tan bondadoso y más brutal, pero del que terminamos enamorados porque está bien sabroso. Porque tiene alma. No es como Gus, como Héctor o ni siquiera como Mike. Nacho intenta proteger a su padre y tiene remordimientos. No disfruta de golpear a aquellos que le deben dinero y en todo momento parece ser el que busca la solución menos violenta. Literalmente se nos presentó como el personaje que medio reguló a Tuco en el segundo episodio. Nacho nos cautivó a todos y Lalo llegó para amenazar todo lo que había logrado. Esta cuarta temporada da varios giros inesperados y se vuelve más interesante de lo que las primeras tres fueron, pero todo cambió con la quinta temporada.
Better Call Saul temporada 5 se estrenó el 23 de febrero de 2020 y desde el póster ya podemos ver el rumbo que esta serie está tomando, el rumbo que todos esperábamos y se cocinó a fuego lento, pero de manera tan satisfactoria. Saul Goodman dividido entre sus dos mundos, dos personas en una. Jimmy como un abogado que está casado con Kim y tiene una rivalidad con Howard y todas las reminiscencias de su hermano, y Saul, un abogado criminal que en su búsqueda de éxito termina enredado con el cartel. Por una parte, la trama de Lalo tratando de descifrar lo que Gus tiene entre manos es intrigante, por decirlo menos. El suspenso, el terror que transmite Lalo Salamanca es innegable y te hace sentir escalofríos hasta la médula. El ver cómo hasta Mike tiene que ingeniarse los planes más complejos para deshacerse del Salamanca Supremo es aterrador. Ver cómo hasta el genio de Gus se tambalea ante la astucia y superioridad tanto física como intelectual que representa Lalo es espectacular. Y es que es en esta parte, y de hecho desde la temporada pasada, que Gus empezó a construir el laboratorio de meta que más tarde Walter y Jesse usarían. Y sí, son este tipo de conexiones las que mantienen a los dos shows sólidos como parte del otro, pero al mismo tiempo la historia de la construcción del laboratorio funciona tan bien de manera independiente que casi se podría decir que no necesitas ver Breaking Bad para disfrutar de esto. De hecho se siente al revés, como si Better Call Saul hubiera salido antes y para disfrutar Breaking Bad tuvieras que haber visto la serie de Saúl. Por otra parte, en la temporada pasada, Jimmy pudo obtener su licencia para ejercer como abogado de nuevo, pero esta vez bajo otro nombre. Fue en la temporada 4 que Jimmy rompió su crisálida y nació Saul Goodman. It's all good, man. Kim lo ve confundida, no sabe a qué se refiere, pero en esta quinta temporada, con Jimmy legalmente actuando como Saúl, Kim no lo detiene ni lo pone en duda. Ella lo alienta. Jimmy consigue una oficina y sus clientes son criminales, porque aquí es donde se conecta todo. Lalo es acusado de sus crímenes cometidos en la temporada 4 y Nacho le recomienda a Lalo a aquel abogado al que presenció salvarle la vida a dos muchachos. Nacho recuerda a Jimmy y lo contacta para que saque a Lalo de la cárcel. Este es el punto de inflexión definitivo, después del que para muchos es el mejor episodio de la serie y tener una odisea por el desierto para llevar el dinero de la fianza de Lalo a las autoridades. Jimmy ya no es un McGill, ante el mundo es Saul Goodman, el abogado que mantuvo a la bestia Salamanca fuera de las rejas. You're the guy, right? What guy's that? Salamanca's guy. ¿Y Kim qué hace? Lo premia, lo alienta a seguir. Ella pasa de ser una mujer influenciada por las malas prácticas de su pareja a ser la mente maestra detrás de los planes de un retorcido ser. Kim ya no es influenciada por Saúl, ahora ellos se influencian mutuamente. Son veneno. La temporada 5 no solo tiene cambios en la historia, sino que visualmente es más atrapante y tiene el cameo del poderosísimo Hank. De la temporada 1 a la 4, la serie se veía bastante normal, con iluminación naturalista y un sello muy de Breaking Bad, pero a partir de la quinta temporada, Better Call Saul toma un aire más cinemático. Las luces son más cuidadas, más cálidas, los colores y los contrastes cambian para darnos un ambiente más sombrío. Ya no estamos viendo la caricatura de un abogado que por error se vuelve criminal, estamos viendo el drama de horror de un hombre que pierde el porcentaje de su alma que lo mantenía con los pies en la tierra y se entrega a la boca del lobo. Al final de esta temporada, Lalo se da por muerto después de que Nacho contribuyó a un ataque a su casa. No obstante, la temporada 6 iba a demostrar que este show, que ya parecía una película de miedo, aún tenía mucho más horror que mostrar. La temporada 6 de Better Call Saul, la final, se estrenó el 18 de abril de 2022. La serie visualmente ya era otra. Si ves una escena de la temporada 1, de la 4 siquiera, y luego una de la 6, ni siquiera pensarías que estás viendo el mismo show. La historia es más oscura y las tramas finalmente están conectadas. Saúl y Kim creen que Lalo está muerto, así que emocionados y excitados deciden empezarle a jugar varias bromas a Howard, buscando hundirlo y arruinar su reputación, una decisión cuyas consecuencias no midieron. Por su parte, Gus y Mike saben que Lalo no está muerto y necesitan un señuelo para deslindarse de la culpa frente a la familia Salamanca. Y es aquí donde llega el final de uno de los personajes favoritos. Nacho pasó de ser el tipo rudo pero que estaba dispuesto a negociar a un hombre huyendo de sus decisiones tratando de mantener a su padre a salvo. Un personaje entrañable con una interpretación magistral de Michael Mando que tuvo una despedida a la medida. So when you are sitting in your shitty nursing home and you're sucking down on your Jell-O night after night for the rest of your life, you think of me, you twisted fuck. Lalo está vivo y más cerca que nunca de descubrir la verdad. A lo largo de toda la serie, las tramas de Mike y Gus con los Salamanca y la de Kim y Saúl parecían estar separadas por una pared invisible, que aunque las dejaba verse juntas, no las dejaba terminar de mezclarse. Pero esa pared se derrumbó cuando las decisiones de Kim y Saúl y las de Mike y Gus llevaron a la serie a mostrarnos que Lalo era un personaje de película de terror. Oh my God! No! Oh my God! No! No!
Antes de su despedida, el personaje de Howard empezó a tener más brillo y escenas en la serie. Conocimos su casa, su matrimonio, sus idas a terapia y la bondad en él, tratando de ayudar a las personas que de verdad lo necesitaban a través de la ley, no como otros. Poco a poco y sin darnos cuenta, nos encariñamos con alguien a quien odiamos en principio, en parte también porque nos dimos cuenta de que todo lo que le hizo a Jimmy no fue su decisión, sino que Chuck lo manipuló aprovechándose del respeto que Howard le tenía, demostrando que Chuck es el villano definitivo. Todo mientras veíamos las bromas que le gastaban Saul y Kim, pensando que era gracioso, pero cada vez más conscientes de que lo que estábamos viendo no estaba bien. Y esto lo confirmamos cuando Lalo tomó las riendas de la situación. Okay. Let's talk. Lalo ha encontrado el laboratorio y Gus perdió la guerra. Será desenmascarado frente a Don Eladio y perderá su imperio y su vida. No obstante, de la misma manera en la que llegó, tan rápido y misterioso, Lalo se va, demostrando así que no importa qué tan listo o fuerte seas, las cosas siempre pueden salir al revés. Pero regresando a nuestros protagonistas, Kim se da cuenta con todo esto, especialmente con el cuerpo de alguien inocente en su sala, de que la unión entre ella y Saul, aunque los hacía felices, era un arma de destrucción masiva. Better Call Saul cerró de manera espectacular en su 6ª temporada porque no solo funciona como precuela, sino como secuela. Inicia su propia historia y en su misma serie la cierra para dar paso a la siguiente y al mismo tiempo darle continuidad en el futuro con las escenas de Jimmy en Nebraska. Better Call Saul llegó a su fin el 15 de agosto de 2022 y al igual que Breaking Bad redefinió a la televisión, pero ¿está a la altura de su predecesora? Por favor, qué pregunta. Better Call Saul incluso podría superar a Breaking Bad. Ya puedo ver los comentarios diciendo que Breaking Bad es la mejor serie del mundo y que cómo me atrevo a decir que Better Call Saul es mejor. Y bueno, para dejar las cosas claras, esto depende de cada quien. Personalmente sí prefiero Better Call Saul. Me gustó más, pero eso no significa que sea mejor o que yo tenga la razón absoluta. Al final, en el arte, el que decide eres tú. Así que dime en los comentarios cuál de las dos te gustó más. Para mí, Better Call Saul es mejor, ya que Breaking Bad, aunque sí creo que podría ser la mejor serie jamás hecha, necesita constantemente de tenderte anzuelos y cerrar sus episodios con un cliffhanger. La trama de Breaking Bad es más explosiva, tiene más acción y aunque sí es introspectiva, reflexiva y hasta filosófica, lo hace con un punto más de suspenso, mientras que Better Call Saul se rinde totalmente al diálogo y los montajes, a las escenas silenciosas donde el suspenso se mantiene por sí mismo, con una edición sobria que deja brillar a las actuaciones, los colores y la dirección, pero que también sabe usar explosiones y tiroteos en la medida necesaria. Como digo, esto es muy personal, ya que disfruto más el contenido un poco más sobrio, con personajes que tienen un desarrollo lento, pero que al final se resuelve satisfactoriamente, cosa que tienen ambas series, pero que Better Call Saul, como ya venía de un éxito como lo fue la primera serie, tuvo la confianza de tomarse todavía más tiempo e ir con un ritmo no más calmado, porque la trama vaya que es atrapante, pero sí más lento y con un tratamiento menos explosivo. Además, esta serie logra hacernos cambiar de opinión sobre diversos personajes constantemente, siendo el caso más remarcable el de Howard, quien no se merecía todo lo que le terminó pasando, sino que estuvo en el lugar incorrecto, en el peor momento. Howard fue víctima de las circunstancias y de la manipulación de Chuck, que a su vez lo llevó a sufrir de las acciones de Jimmy, algunas directamente en contra suya y otras más por rebote. Howard siempre será recordado como el personaje que malinterpretamos y que nos dimos cuenta de la joya que teníamos hasta que lo perdimos. Pero el corazón de la serie son estos dos. Kim y Jimmy son la llama de color en medio de tanto blanco y negro. Siempre supimos cómo iba a terminar Saul, más o menos. Pero Kim no aparece en Breaking Bad, por lo que desde el minuto 1 nos preguntamos ¿qué va a pasar con ella? Kim se inició como un personaje de apoyo, casi interés romántico, propulsor para Jimmy, pero siempre pudimos ver que había más en ella, y conforme avanzaron las temporadas gozamos de su evolución. Kim pasó de ser la novia de Jimmy a ser la protagonista de la serie, pero no de esas protagonistas molestas que se toman el rol del verdadero personaje principal. Kim es tal vez el personaje mejor escrito y más complejo, porque quien parecía ser una brújula moral para Jimmy, terminó siendo la persona que le dio el empujón final para ser Saul Goodman. Pero no solo funciona porque haya ayudado a evolucionar a Saul, sino que sirve mejor porque tiene su propia historia. Kim no es un personaje escrito para ser de apoyo o impulsar el desarrollo de otros. Kim es un personaje con su propio desarrollo, y me atrevo a decir que es su evolución la que destaca hacia el final de la serie, más incluso que la de Saul. Kim desde niña fue una ladrona por culpa de su madre, pero al mismo tiempo nunca dio un paso al frente y le dijo que estaba mal. Creció y se reformó, pero al igual que Walter White, disfrutaba de ser la mejor en lo que hacía. I like it. I'm good at it. I liked it. I was good at it.
Kim siempre actuó respetuosa de la Constitución. Era como la abogada de Jimmy, siempre diciéndole cómo elaborar sus diabluras de forma legal. Es por eso que Kim es definida totalmente con la frase: no todo lo legal es bueno y no todo lo malo es ilegal. Kim supo aprovecharse del sistema para obtener placer y ganar, pero al final todos obtenemos lo que merecemos. Better Call Saul fue una serie muy infravalorada. En mi opinión, una de las mejores series emitidas en los 10 últimos años, con actuaciones perfectas, guiones magistrales y una dirección con un estilo de ensueño. La historia de Saul Goodman, cerrando de manera incluso más lógica, pero no por ello obvia que Breaking Bad, pasará a la historia como la serie que merecía ganar más premios, sobre todo cuando se trata de sus últimas temporadas. Y es que tal vez habrán visto cómo, a pesar de tener cientos de nominaciones, la sexta temporada de Better Call Saul casi no obtuvo ningún premio importante, cosa que sí es una lástima considerando la calidad de su contenido, pero que al mismo tiempo tiene sentido. Con esto no quiero decir que Better Call Saul no merezca esos premios, para nada. Better Call Saul merece ganar todo lo que hay en el mundo. No obstante, si nos ponemos bien críticos e investigamos aunque sea un poco, nos daremos cuenta de que estaba concursando con otras series del mismo nivel. Con tan solo decirles que estuvo compitiendo contra Succession, se aclaran las cosas. Y pues, si no han visto Succession, vayan a verla, pero ya. Succession es la obra maestra de la década. Y sí, parece que me estoy contradiciendo, pues hace unos segundos dije eso mismo de Better Call Saul. Pero estas dos series son muy diferentes y no se pueden comparar. Pero si hablamos de números, recibimiento de audiencia y la popularidad de ambas como fenómeno televisivo, Succession sí fue más grande. Y las actuaciones que le valieron los premios disque robados a Bob Odenkirk sí están más que merecidos. Finalmente puedo decir que fue mala suerte que Succession y Better Call Saul salieran al mismo tiempo, porque las dos merecían todos los premios. Y créanme, si hubiera sido al revés y Better Call Saul hubiera ganado todo y Succession no, la situación sería parecida, con todos diciendo que Saul le robó a los Roy. Así que, como dije, mala suerte. Better Call Saul es una serie que tiene un conflicto, pero más que tratar a ese conflicto, trata a sus personajes y no se preocupa por tomarse su tiempo en explorarlos. Explora el alma humana y las partes que componen una personalidad, porque al final de cuentas, siempre habrá un pequeño porcentaje restante para el alma. Y bueno, amigos míos, eso sería todo por el video de hoy. Les agradezco enormemente haber llegado hasta el final o simplemente haber dado clic en este video y que me hayan dado la oportunidad de entretenerlos e informarlos, pues de eso se trata todo esto, de divertirnos y aprender. Recuerden que me pueden dejar sus comentarios pidiendo hablar de cualquier tema relacionado al arte o la cultura popular, o comentarios con recomendaciones para mejorar el canal, o lo que sea, en tanto no ataques a nadie. Sin más que agregar y esperando que Bob Odenkirk gane su merecido Emmy en un futuro, nos vemos hasta el próximo video.